Nosotros vemos la presentación de Lucas al que le escribe, ¿verdad?, la carta a Teófilo, y trae el testimonio, ¿verdad?, de lo que había acontecido, por qué él escribió ese segundo libro, cómo es que hay un testimonio de un primer libro escrito. Y a partir del capítulo 2, pues se comienza, ¿verdad?, a ver, a visualizar hasta el capítulo 8, en el verso 3, la predicación de los apóstoles en Jerusalén. Y posteriormente del capítulo 8, del verso 4 al capítulo 9, verso 43, vemos la predicación del Evangelio a Samaria, de acuerdo a lo que Jesús había mandado. Y del capítulo 9, verso 44, hasta el capítulo 28, el último capítulo, verso 31, pues vemos ya la predicación hasta lo último de la tierra, cuando los apóstoles se esparcen y empiezan a predicar en todos lados. Y ahí vemos claramente en este capítulo, en estos del 9 al 28, vemos tres cosas fundamentales: el llamado de Saulo de Tarso, que está en el capítulo 10, la acción misionera de Pablo, los viajes de Pablo y cuando Pablo es juzgado en Roma, ¿verdad? Es sentenciado a muerte y bueno, pues muere el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, hiciéramos un compendio de lo que es el libro de los Hechos, vamos a encontrar que cumple con el mandato del Señor Jesús, ¿verdad? Dan testimonio de fe los servidores de Jesucristo de esa obra que ellos se les había mandado y cómo ellos, ¿verdad?, cumplen. Como habíamos dicho anteriormente, el libro de los Hechos, ¿verdad?, en los escritos antiguos se le llamaba el libro de los Actos, y tiene fundamentalmente como propósito, o nos muestra cómo Dios actuó o trabajó. Está escrito en griego ático koiné. Recuerden que hemos mencionado que había 7 tipos de dialectos griegos, 7 tipos de dialectos, y el Nuevo Testamento se escribió en 3 tipos de dialectos griegos: el jónico, el ático y el ptolomaico. Y en este caso el libro de los Hechos fue escrito en griego ático koiné. La palabra koiné significa común, o sea, un dialecto común. En este caso el dialecto ático, que es un griego ático, un dialecto griego ático común. Y los eruditos dicen que fue escrito más o menos en el año 80 después de Cristo, después de la muerte de Pablo. Después de la muerte de Pablo, ¿verdad?, se empezó a divulgar este escrito, que es el libro de los Actos o el libro de los Hechos. Así, hermanos, tenemos, ¿verdad?, ese panorama para que podamos empezar y continuemos con todo lo que el libro de los Hechos nos puede enseñar. Vemos algunas enseñanzas básicas. Estábamos analizando en el capítulo 2, capítulo 1, vimos la venida del Espíritu Santo, algunas cosas que nosotros pudimos ver en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, cuando viene la presencia del Espíritu Santo, hay algo importante que debemos de visualizar en el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí se dan cuenta que no dice todos fueron bautizados? Dice todos fueron llenos, no dice que fueron bautizados. Entonces, cuando viene esa doctrina y empiezan a decir que en el libro de los Hechos vino el bautismo del Espíritu Santo, no es cierto. Lo que vino fue la llenura del Espíritu Santo. Entonces, es la equivocación que hay doctrinal, y además, porque el libro de los Hechos, lo hemos mencionado, es un libro histórico que narra los acontecimientos de la primera iglesia cuando se formó. Y todos sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue precisamente el precursor, el cual llevó el Evangelio a los gentiles. En el capítulo 9, en el verso 15, cuando
se encuentra él, ¿verdad?, con el Señor, y entonces el Señor dice, ahora le voy a enseñar lo que es, ¿verdad?, vivir para el Evangelio y lo que es padecer por él. Entonces, estamos nosotros viendo, hermanos, palabras claves que han confundido a veces a muchas personas teológicamente o han interpretado mal. Entonces dice la Escritura en el capítulo 2, verso 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, recibieron la capacidad para llevar a cabo la tarea la cual les fue encomendada. Decíamos que en Juan 20:22 el Señor Jesús sopló el Espíritu y lo que hizo es que recibieron los apóstoles la regeneración o el nuevo nacimiento, o recibieron al Espíritu Santo. Pero cuando viene el libro de los Hechos, viene la llenura del Espíritu Santo. Decíamos que es como el vaso, ¿verdad? El vaso ya tenía ahí Cristo, pero estaba vacío. Necesitaba la llenura para que ese vaso fuera usado para el propósito por el cual fue escogido o fue sellado. Y así es como pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Todos somos cristianos, tenemos aquí un gafete que nos hace cristianos, pero para llevar a cabo los propósitos de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y entonces para que nosotros podamos realmente cumplir los propósitos. El sello, ¿verdad?, lo que nos pone la marca, pues es cuando nosotros somos regenerados y cuando realmente nosotros empezamos a servir a Dios con un propósito al cual Dios nos llamó. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, esta llenura del Espíritu Santo no es una vez, no es tampoco porque voy a un congreso o a un evento. La llenura del Espíritu Santo debe ser todos los días. Y en el capítulo 5 del libro de los Efesios se dice cómo es que hay una persona llena del Espíritu Santo. Cómo es que una persona es llena del Espíritu Santo. Y ahí dice claramente que es una persona que está alabando a Dios, que está con salmos, que está con agradecimiento en su corazón. Y todo eso le hace sentir a esa persona que está llena del Espíritu Santo. No necesariamente hay una manifestación, ¿verdad? Si las traducciones en vez de poner lenguas hubieran puesto idiomas, pues se hubiera acabado la controversia desde cuándo, ¿no? Entonces, a veces nosotros en nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra cultura, ¿verdad?, mexicana, a veces se nos pasa o no entendemos a qué se refieren las palabras cuando dice la Escritura, ¿verdad?, que hablaron en otras lenguas. Y no es que esté mal esa traducción, está bien, nada más que a veces nosotros no entendemos al 100% a qué se refiere. Y si hubieran puesto en vez de lenguas idiomas, se hubiera acabado la controversia. Hubieran dicho así, empezaron a hablar en otros idiomas y ya, se acabó el asunto. Ya eso de saca la matraca y echa la bazooka se hubiera acabado, ¿no? ¿Sí, hermano? ¿Y la iglesia nace en Pentecostés o cuándo nace la iglesia, pastor? La iglesia nace, es que, bueno, en el Pentecostés es cuando se le dice que nace, porque digamos que hay una manifestación del propósito de Dios, pero realmente la iglesia nace con Cristo. Cuando Cristo nace es cuando nace la iglesia. Cuando empieza la iglesia a producirse, Cristo es el primogénito de todos los hermanos. O sea, la iglesia nace con Cristo. Y después nacemos todos nosotros en Él. O sea, somos hermanos con Él. Entonces la iglesia o la familia de Cristo empieza a crecer. Pero realmente la iglesia nace con Cristo. Pero se le dice que en el Pentecostés, porque hay una manifestación, hay ciertas características que nosotros podemos ver en esa iglesia. Si nosotros leemos en el capítulo 1, cuando ya el apóstol, cuando Lucas empieza a explicar todo lo acontecido, después en el capítulo 2, cuando llega el día del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, juntos,
Eso habla de la unidad, ¿verdad? Y de repente vino de ser un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Entonces nosotros vemos cómo hay una manifestación de la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo de hecho ya estaba. La primera iglesia pues era Cristo y sus discípulos. Esa era la primera iglesia. Venían algunos seguidores. Y es cuando Jesús les dice, es que yo no solamente quiero seguidores, yo quiero discípulos. Entonces esa es la diferencia en la iglesia cristiana que nosotros vemos, que Dios manda a ser discípulo. Y un discípulo es una persona que se dispone a ser enseñada. Entonces una persona no puede ser discípulo de Cristo si no se dispone a ser enseñado. Ese es el problema a veces de conceptos que no entendemos. Y la gente quiere venir a la iglesia y venir los domingos y todo eso, pero no entiende que eso es solamente ser simpatizante. Cuando yo me hago discípulo, en el momento que me comprometo con la iglesia, acepto la visión y entonces me dispongo a ser enseñado. En ese momento esa persona pasa de ser un simple creyente, de ser una persona que está siguiendo la iglesia, a un discípulo. Y como Cristo nos manda a ser discípulos, pues los pastores deberíamos de entender que debemos de enseñar a la iglesia. Desarrollar la enseñanza para que la iglesia pues poco a poco vaya creciendo y se vaya desarrollando, porque la única cosa que hace crecer una iglesia es la influencia del Espíritu Santo en el corazón de las personas, y que se empieza a cumplir el propósito de Dios en la iglesia, para esa iglesia o esa congregación, y entonces Dios empieza a obrar de tal manera que empieza a formar líderes, diáconos, obispos, y entonces la iglesia empieza a tener un crecimiento. Por eso yo siempre he dicho que una iglesia sin líderes no va a crecer jamás, porque el pastor nunca se va a dar abasto con toda la gente. Necesita de los líderes, necesita formar gente que tenga la capacidad de predicar y de enseñar, para que Dios vaya trayendo ese fruto a la iglesia. Por eso es que toda iglesia sufre un proceso, hermanos. Si ustedes ven la iglesia de Cristo, ¿con cuánta gente empezó? ¿Con cuánta gente empezó la iglesia de Cristo? Con 12. ¿Y después cuántos eran? ¿Cuántos eran en el Pentecostés? 120. Y después de la primera prédica de Pedro, 5,000 más 120, 5,120. Y después se reventó otra prédica y se vinieron 3,000, entonces ya eran 8,120. Y así, hermanos, la iglesia, ¿verdad? Y se muestran algunas características de esta iglesia, cómo fue avanzando. Y lógicamente vemos que mientras avanzaba la iglesia, había pruebas. ¿Había qué? Pruebas. Exacto. Porque la iglesia avanza y hay pruebas. Cuando una iglesia no avanza, digo, no, el diablo está sin problema, ¿no? Pero cuando la iglesia crece, cuando la iglesia avanza, pues hay pruebas. Eso es algo natural. Nosotros vemos que después de la predicación de Pedro y vinieron 5,000, al rato ya lo tenían encarcelado. Ya le habían dado unos latigazos en el lomo. Ya le habían prohibido que predicara el evangelio. Entonces, la iglesia avanza, crece, pero también hay pruebas. Muchas pruebas. ¿Cuál fue el primer mártir? Esteban. Entonces ven, la iglesia creció, vinieron muchos a Cristo, gloria a Dios. Se muere Esteban. O sea, la iglesia experimenta pruebas, hermanos. No es nada más todo miel y hojuelas. Entonces vemos la primera predicación de Pedro, y sí me gustaría que analizáramos
un poquito qué es lo que Pedro dijo en su primera predicación, porque nosotros podemos aprender, hermanos. ¿Cómo es que los apóstoles presentan el Evangelio en el libro de los Hechos? Es una cosa que tú y yo debemos de aprender, porque es la forma que tú y yo debemos de predicar. Entonces dice en el capítulo 2 del verso 14 del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En el momento que él va a presentar, hermanos, el Evangelio, lo primero que Pedro dice: esto que ustedes acaban de ver en el Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vean cómo Pedro, hermano, empieza a aclarar el entendimiento de la gente y les está haciendo ver a los judíos que en ese momento esa manifestación de la llenura del Espíritu Santo era nada más ni nada menos lo que Joel había profetizado. El profeta Joel había profetizado esas cosas y en ese momento venía el cumplimiento de las cosas. Dice que esto aconteció a la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. No fue en la tarde, no fue en la noche, no hubo un congreso. Fue a las 9 de la mañana cuando vino esta manifestación. Y dice la Escritura que esa era la profecía de la cual Dios había hablado, que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces, hace una alusión en el libro de los Hechos del pasaje de Isaías capítulo 43. Ahí es donde nosotros encontramos, ¿verdad?, esa mención de que iba a ser derramado el Espíritu sobre toda carne. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Quiero que vean el versículo 18. ¿De cierto sobre qué? Sobre mis siervos. Y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué? Ahora vamos a preguntarnos sobre quién es derramado el Espíritu. Entonces es hasta que tú y yo empezamos a servir a Dios que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros para que nuestro servicio sea adecuado a los ojos de Dios. Esa es una persona que no sirve a Dios, hermanos. ¿Tendrá la capacidad de llevar a cabo la obra de Dios cuando no sirve a Dios? Pues no, hermano. Aquí podemos ver un ejemplo claro. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y predicarán. Cámbiale profetizarán y póngale predicarán, para no entrar en situaciones, hermanos. La Reina Valera tradujo profetizar, pero es predicar o enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Porque si yo digo profetizarán, entonces la gente empieza a decir que hay un montón de profetas. Y salen los falsos profetas, y salen las falsas enseñanzas. Entonces, derramaré mi espíritu. Viene una derramación del Espíritu Santo para que haya una llenura,
una capacidad para llevar a cabo la labor, los propósitos de Dios, y entonces predicamos o enseñamos las Escrituras. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, frío, vapor de humo. Pero esta profecía, hermanos, las palabras sangre, fuego, vapor de humo en el libro de Joel anuncian matanza e incendio. O sea, vean cómo viene un derramamiento del Espíritu Santo. Empiezan todos a predicar, pero los empiezan a matar y a quemar. O sea, lo que les aconteció a todos los hijos de Dios en aquel tiempo ya estaba profetizado. Nada más fue el cumplimiento. Y cuánta gente, cuántos hijos de Dios no fueron quemados en la hoguera, cuántos no fueron sacrificados. Lógicamente también, hermanos, teológicamente se menciona, ¿verdad?, esto como una profecía de los fines de los tiempos, porque recuerden, hermanos, que las profecías son para ese tiempo, pero también se interpretan para los tiempos posteriores. Entonces, en ese momento, Pedro estaba hablando acerca de que había una profecía donde iba a venir la derramamiento del Espíritu, la gente iba a hablar en otros idiomas, se iba a enseñar las Escrituras, pero también a la vez iban a ser sacrificados. Pero también se interpreta en nuestros tiempos, ¿verdad?, sobre el fin del mundo y sobre las señales que habrá antes del fin del mundo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, verso 20, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Haciendo, ¿verdad?, alusión a Joel 1, 28 al 32. Después dice en el verso 22, israelitas, ahí ya va a empezar su enseñanza, ¿verdad? Entonces anuncia una profecía, anuncia lo que va a acontecer en esa profecía, ese cumplimiento, y entonces les empieza a hablar y les dice estas palabras. Jesús Nazareno, vean, cómo lo primero que hace Pedro es presentar a Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ahora, ¿cómo es que él fue aprobado por Dios entre los judíos? Les dice, Jesús Nazareno, varón, fue aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo? Con las maravillas, prodigios y señales. Es decir, si algo hacía ver que Jesús era aprobado por Dios, eran las señales y las maravillas que él mostró. Entonces, como había sido muy notorio los milagros de Jesús y todo el mundo sabía quién era Jesús, Pedro les recuerda y les dice, todo lo que hizo Jesús, lo hizo, y da fe de lo que hizo, sus milagros y sus maravillas. Por lo tanto, él era un hombre aprobado por Dios. De hecho, los que se acercaban con Jesús le decían, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Pues ahí también vemos cómo se muestra, ¿verdad?, que hay evidencia de que Dios está respaldando a alguien. Entonces dice después Pedro, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, escuchen esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios ya conocía absolutamente todo lo que iba a pasar. Y además, Él lo determinó. Y después les dice estas palabras. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, lo que le está diciendo es que esto que ellos hicieron, ya Dios lo había determinado, que así debería de ocurrir, crucificándolo, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, vean,
cómo presenta a Jesús como aquel que había profetizado incluso David, el más grande rey de Israel. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansaba en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Me llenarás de gozo con qué? Con tu presencia. Entonces, ¿cuándo hay gozo? Cuando la presencia de Dios está. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo nosotros vamos entendiendo a veces cosas, principios básicos a veces en nuestra vida? Entonces, cuando estás triste, ¿qué necesitas? La presencia de Dios. ¿Ya ven, hermanos? Aprendemos, hermanos, aprendemos todos, de verdad. Es algo que nosotros debemos de ir, nosotros cuando leamos, vayamos haciendo pausas y vayamos entendiendo. Dice después, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. O sea, lo que les está diciendo, hermanos, que Jesucristo es el Mesías anunciado por el rey David. Que la Escritura no hablaba de David, por cuanto David murió y todavía su sepulcro está hasta el día de hoy. Que de quien hablaba era su descendiente, en este caso Jesús. Qué importante entonces entender esto, hermanos, y que los judíos pudieran entender esto. Después les dice Pedro, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo era innegable que Jesucristo había resucitado? Era innegable. O sea, si había una evidencia, la evidencia eran ellos. Por eso ellos dicen, todos nosotros somos testigos de esto, de la resurrección de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí, Señor. Qué tremendas palabras. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está el Padre y está el Hijo. Y dice, dije el Señor a mi Señor. Es lo que está diciendo Pedro. O sea, David le habla al Padre y le habla al Hijo. Es increíble esto, hermanos. Por eso son cosas que nosotros debemos de aprender y entender. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto dice que se compungieron en el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo les dijeron? Hermanos. Fíjense cómo inmediatamente la gente, los judíos, se identificaron con los apóstoles. Porque otros dirían, ni parientes somos. Pero se identificaron con ellos, sí somos hermanos. Estaban entendiendo el mensaje de Pedro. Por eso se compungieron del corazón. Por eso cuando la gente no entiende el mensaje del Evangelio, no le importa un cacahuate. No siente nada en su corazón, no siente ese dolor, esa tristeza de saber que por su causa Cristo fue crucificado. No,
la gente no responde al Evangelio. Pero en este caso, la gente escucha el mensaje, lo entiende y responde. Entonces, ¿qué debemos de producir en la gente, hermanos? Que escuchen, que entiendan y que respondan. Eso es lo que nosotros debemos de producir en las personas. Entonces, dice después, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo,